Hola, hoy te voy a compartir el capítulo 2 del libro de Madhu Yes, Lo que me fue revelado. Capítulo 2. Repasaba en mi mente todos los hechos de mi vida, tratando de encontrar algo que tuviera relación o pudiera explicar lo que ahora me sucedía. Solo encontré algunos pequeños acontecimientos sin importancia. De niña, en el internado religioso, una mañana, algo antes de las 5:30, hora en que nos levantábamos, fui despertada bruscamente por una fortísima bofetada, recibida en mi mejilla derecha, y cuando inmediatamente levanté la cortina de la compañera que dormía en la cama vecina, presumiendo fuera ella la autora de la desagradable broma, la encontré profunda y plácidamente dormida de espaldas hacia mí. Le hubiera sido imposible adoptar esa actitud tan rápidamente, ya que entre su cama y la mía había una distancia de casi 1 metro, lo que la habría obligado a incorporarse totalmente para poder, no ya abofetearme, sino únicamente tocarme. Por otra parte, ni su cortina ni la mía se habían movido. Más adelante, ya mayorcita, en varias oportunidades en que el país se conmovía ante una justa deportiva internacional, en mis sueños y con algunas horas de anticipación al encuentro, yo veía en una u otra forma el resultado, coincidente, luego siempre con la realidad. Años más tarde, estando ya casada y próxima a nacer mi niña, vivíamos en un pueblo suburbano de Buenos Aires, a unos 600 metros de la estación del ferrocarril. Nuestra calle era poco concurrida durante la noche, y fue una noche excepcionalmente fresca en ese mes de diciembre que nos obligaba a mantener cerradas las ventanas y ausente de líquido mi copa, cuando se produjo algo rarísimo. Ninguna vibración perceptible, ni vehículo ni tren que pudiera oírse en ese momento, ninguna corriente de aire. Frente a mi plato la copa grande, de pie cortísimo y ancha base sólida, completamente vacía. Reinaba un completo silencio entre mi esposo y yo, mientras la mucama demoraba en servir el segundo plato de nuestra comida. De pronto, el ruido de un golpe seco y el sólido pie de la copa se dividió exactamente por su medio, cayendo sobre la mesa la copa adherida a una de las mitades de la base. Nos quedamos atónitos, mirando la copa caída sobre el mantel, y mi marido expresó en voz alta nuestro común pensamiento: si no lo viera, no lo creería. Esto ocurrió en el mes de diciembre de 1940, y nada extraordinario había sucedido desde la noche anterior al nacimiento de mi hijo, 2 años atrás, en que, ajena completamente al acontecimiento que estaba para 20 o 25 días después, hojeaba distraídamente una revista. Repentinamente vi un ancho haz de luz descender desde el techo de mi habitación y penetrar en mi vientre. Era una luz semejante a la que filtra a través de los vidrios colocados en la parte alta de los templos y que desciende en forma perceptible entre la penumbra del recinto, con la diferencia de que mi habitación estaba en una mediana claridad, iluminada por mi velador de pantalla alabastrina. Entonces no di ninguna importancia a ese hecho, y cuando al otro día se produjo el nacimiento de mi primer hijo, solamente le atribuí el valor de un buen presagio. En cambio, la copa rota me impresionó desagradablemente, y temiendo hubiera acontecido alguna desgracia, traté de comunicarme telefónicamente con todos nuestros parientes cercanos. No había sucedido ni sucedió nada grave. Olvidamos el caso y nuestra vida siguió normalmente su curso. Unos meses después nació Martita, y ya con la parejita nos considerábamos los padres más felices del mundo. Disponíamos de lo suficiente para nuestra vida sencilla y nuestros gustos nunca excedieron nuestra capacidad pecuniaria. No éramos ni somos ambiciosos, y tal vez por eso siempre hemos visto aumentar los recursos a medida que crecían, debido a la evolución de la familia, nuestras necesidades. Por lo tanto, el anuncio de fortuna que implicaba la frase escrita por mi mano no exteriorizaba ningún deseo ni ansia inconfesada, sino algo voluntariamente escrito por quien lo hiciera por mi mano.
Aunque me era imposible conocer su verdadera intención, ¿se trataría de una burla? ¿Era o no un ser bueno el que utilizaba mi cerebro y dirigía mi mano a la escritura? Repentinamente asocié todo esto, esa extraña sensación de compañía que, sin poder definirla, experimentaba en mis ratos de soledad, desde hacía varios días. Esa sensación era a veces tan real que de improviso yo volvía hacia atrás la cabeza esperando encontrar a alguien junto a mí, del lado derecho. Otras veces tomaba esa sensación las características de una mirada concentrada intensamente sobre mi persona, y mi reacción era entonces de temor, apresurándome a cerrar las puertas y ventanas, pues tenía la seguridad de que desde el jardín alguien acechaba mis movimientos. Una vez que la manifestación sobrenatural de escritura se produjo, cesaron inmediatamente esas extrañas sensaciones, pero en cambio se acentuaron en mí los mareos repentinos que, sin causa aparente, me dominaban intensamente en cualquier momento y que tenían la particularidad de producirse en redondo, es decir, como si algo girase dentro de mi cerebro y no fuera de mi persona, como sucede generalmente en el mareo común. Como la falta de servicio no me permitió, en razón del poco tiempo de que disponía, visitar a mi médico en esos momentos, dejé para más adelante indagar las causas de lo que lo producían. Y así fue que los mareos comenzaron a agonizar, a organizarse, es decir, a combinarse en forma tal que al sentirlo nacía en mí la necesidad imperiosa de escribir, y cuando en alguna oportunidad quise oponerme resistiendo esa necesidad, el mareo se intensificaba y de no sostenerme en algo a mi alcance irremediablemente hubiera perdido la estabilidad y caído al suelo. En esta forma comencé a recibir las primeras comunicaciones, en cuya escritura mi mano alcanzó rápidamente gran precisión y velocidad, sin un instante de vacilación ni de tensión para la hilación de las frases. Estas se sucedían en comunicaciones preñadas de ideas, promesas, explicaciones, consejos y profecías maravillosas. Todo extraño y nuevo para mí, con una terminología desconocida y con un fondo de alta y purísima moral. Las primeras comunicaciones fueron firmadas por Hernández y hablaba del gran poder que depositarían en mí seres elevadísimos y de mi destino como instrumento de bien para la humanidad. Era todo esto tan fantástico e inverosímil para mí que, aunque yo no me notaba normalidad alguna, llegué a temer una desviación mental. Sin embargo, repentinamente las comunicaciones tomaban un carácter puramente personal, interviniendo en mis preocupaciones diarias y aconsejándome en mis dudas, con resultados siempre maravillosamente exactos. Por ejemplo, mi nenita, que ya tenía más de un año de edad, comenzó a rechazar sistemáticamente sus biberones y tampoco quería las sopitas. Nuestro médico se encontraba ausente por varios días y yo, desorientada, no sabía qué debía hacer. Temiendo que Matita estuviera seriamente enferma, la comunicación que al respecto recibí sin pedirla fue sencilla y tranquilizadora. Tu hijita no está enferma, solamente cansada de su alimento. Cámbialo y comerá perfectamente. Pedí inmediatamente otro tipo de harinas que en su oportunidad agradaron muchísimo a Jorgito y preparé enseguida un biberón a la nena. Lo tomó íntegramente, con una rapidez inusitada en ella, y así continuó en lo sucesivo. Ante estas comprobaciones, ya no podía dudar de que mi intervención en las comunicaciones que recibía no existía en absoluto. Pero entonces, ¿qué significaba esas profecías más que promesas de enormes hechos a realizarse en el futuro por mi intermedio? Quien me escribía poseía conocimientos humanos muy profundos, según lo demostraban sus palabras. Sus deseos de beneficiar a la necesitada humanidad emocionaban. ¿Pero por qué me elegía a mí?